solamente tiene bobina de trabajo. Observamos también aquí un rotor. Este rotor es tipo tabla de herrería, o rotor en cortocircuito. Se dice que es un rotor tipo tabla de herrería por la estructura interna del propio tambor del rotor, que tiene algunas barras, unas barras en forma circular y separadas unas de otras a cierta distancia, sobre las cuales les va a ir montado las láminas que van a formar el propio tambor del rotor. En los extremos, esas láminas están soldadas de una manera especial, tanto en un extremo como en otro extremo, por eso dice rotor en cortocircuito. Cuando le ingresa la tensión aquí al bobinado del estator, se crea un campo magnético giratorio. Ese campo magnético se induce en las barras de aquí del rotor. Entonces, como este campo magnético es giratorio, es el que le va a permitir el giro del rotor internamente. Este rotor va a girar de manera fácil porque tiene justamente los rodajes que estábamos hablando al principio, sobre los cuales se apoya el eje en ambos extremos, un rodaje de la parte delantera y un rodaje de la parte posterior. En algunos casos los rodajes son iguales, es decir, tienen el mismo número. En este caso tiene un rodaje más pequeño y otro rodaje más grande. Depende de la potencia del motor y de la estructura, ¿no? ¿Cómo determino el rodaje si está bien o está mal? Como les dije, ¿no? Haciendo un giro con la mano, de esta manera, o haciendo un juego axial. Si giras suavemente, entonces el rodaje está deteriorado. Una manera fácil de ver también, en algunos casos, el tambor presenta un color azulado que nos indica que este rotor está recalentándose en el momento del giro, o está habiendo cierto rozamiento. Si el rodaje está deteriorado, lo que hacemos es cambiar el rodaje. ¿Qué hacemos? Utilizamos un extractor de uñas que va a tener un eje, hacemos contacto con la punta del rotor. El extractor de uñas tiene un eje, hace aquí contacto con la punta del rotor y las uñas abrazan la parte exterior del rodaje. Desde la parte interna lo jala. Vamos dando vuelta el pin del extractor con una llave francesa, una llave Stilson o otra llave similar, y lo va jalando el rodaje suavemente. Es la forma más precisa y más técnica para poder cambiar un rodaje. En algunos casos los técnicos lo que hacen es botar el rodaje también con un cincel a golpe. Como es un rodaje que ya no sirve, no hay ningún problema, ¿no? Pero la forma más práctica es con el extractor. Claro, lo deterioran el rodaje y a veces por el golpe malogran las aletas de aquí del propio rotor. Entonces lo importante es utilizar las herramientas correctas. ¿Esa saleta también sirve para refrigerar el...? Sirve para determinar la polaridad del motor. Ayuda a determinar la polaridad del motor. En este caso vemos un bobinado con 6 grupos. Contamos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Cada grupo está conformado por varias bobinas. Si son 6 grupos, hablando de un motor trifásico, significa que este motor es de 2 polos, porque serían 2 grupos por fase, ¿no? 2 grupos por fase. Motor trifásico, 2 por 3 son 6 grupos. Conectados internamente los terminales de estos grupos, según sea el caso, para alta tensión 380 o 440, o puede ser para 220 en triángulo, estos terminales que se conectan entre grupo y grupo van a ir a conectarse a los cables flexibles TW que van a ir al final a ser conectados en la bornera o en los bornes de la placa que está en la caja de bornes de cada motor. En este caso, la caja de bornes se ha modificado, ¿no? Se ha modificado con una bornera industrial para facilitar la conexión de los terminales. ¿Alguna pregunta?
Ahora, cuando nosotros hacemos el mantenimiento del motor, observamos que también no solamente la falla puede estar en el rodaje, puede estar en las tapas. ¿Dónde está la tapa de esa tapa? Aquí está la tapa. Este rodaje pequeño se aloja acá. Ahí, ¿no? Coloco el eje en la tapa de rodaje. En este caso tiene un cuero, no tiene un ajuste perfecto la tapa. No debe ser de esa forma, ¿no? Yo aquí saco la tapa con facilidad. En realidad no debe entrar con facilidad. Yo pongo en forma vertical el rotor, coloco la tapa. Si está en buenas condiciones, debe entrar con golpes, con pequeños golpes a través de un martillo de goma. Vamos golpeando acá. Si no tenemos martillo de goma, se utiliza un taco de madera y se va golpeando la tapa. No se debe golpear con un martillo metálico porque la tapa generalmente es de material de aluminio. Si golpeamos se va a romper o se raja. En este caso, ¿qué hacer? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos este problema de la holgura interna de la pista de rodaje con respecto a la pista interna de la tapa? ¿Qué tenemos que hacer? Embocinarlo. Embocinar. Este embocinado lo hace el tornero. Ya el electricista no es el encargado de hacer el embocinado. Lo rellena con soldadura de acero. Después de ser rellenado toda la pista interna de la tapa, lo tornea. Se hace el torneado y queda exactamente a presión. Aquí en este rodaje debe traer presión. Entonces, para hacer el rellenado, lo primero que tenemos que hacer es tomar las medidas de la parte exterior del rodaje con un vernier. En todo caso, al mismo tornero se lo lleva el eje con todo rodaje para que él tome las medidas correspondientes y haga el torneado de manera precisa, ¿no? Ese es el mantenimiento que se hace de la tapa. Les decía hace un momento que en el momento que nosotros tapamos y cerramos el motor, debemos ajustar en cruz, ¿no? Ajuste acá y ajuste en el otro extremo, en diagonal, ambos extremos, tanto así, así. No debemos ajustar en forma consecutiva los pernos, porque si ajustamos en forma consecutiva, ajusta en esta parte que estamos manipulando la llave, pero en el otro lado se queda abierto. Entonces, en el momento que cierra el motor, va a haber una dificultad en el giro. Antes de proceder a hacer la conexión del motor, lo que tenemos que hacer es un giro del rotor con la mano para ver si tiene movimiento. Así simplemente con la mano en el eje hacemos un pequeño movimiento para que el rotor gire. Si gira libremente, entonces no hay ningún problema. Pero si gira con dificultad, no podemos conectarlo al motor. No podemos aplicar tensión. Tenemos que volver a revisar y determinar si es problema de tapas, es problema de armado o es problema de rodajes, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que ver aquí? Probar entonces los terminales del motor, fase 1, fase 2, fase 3. Primera fase, segunda fase, tercera fase. Ya sabemos la denominación de la primera fase. Probamos con el ohmímetro la primera fase denominado como X, la segunda fase con B, Y, tercera fase W, Z. Las mediciones correspondientes a las tres fases deben ser idénticas, deben ser iguales. Si en la primera fase me da, por ejemplo, 3 ohmios, segunda fase también debe ser 3 ohmios, tercera fase 3 ohmios. Salvo que el motor tenga mucho uso de funcionamiento, está funcionando por mucho tiempo, entonces puede haber una pequeña variación ya en el resultado de la medición, entre fase y fase. Pero la variación debe ser mínima.
Ejemplo, la primera fase será 3.5, la segunda fase debe ser 3.4 o 3.5. No puede haber una variación de 1 ohm o de más de 1 ohm, ¿no? Décimas, ¿no? Decimales. Procedemos entonces al armado nuevamente. Aquí en este caso tiene un encintado que no es el correcto. Hay que volver a encintar de manera correcta. En todo caso, sacar la otra tapa y cambiar los terminales. Hacer el soldado interno en los terminales que salen del propio bobinado, o sea, del alambre esmaltado, y sacar con cables nuevos y hacer un buen embornado en la bornera. No se debe hacer mucho empalme, en este caso está haciendo mucho empalme, claro, por la práctica que hacen aquí los jóvenes está de esta forma, pero no es lo correcto. Si nosotros queremos hacer un mantenimiento industrial, debe ser en forma correcta, con cables nuevos, sin empalme. Directamente sobre el soldado debe ser dentro del motor, ¿no? Pues aquí debe salir terminales nuevos para ser conectados a la bomba. Con los espaguetis adentro. Con sus respectivos espaguetis. Siempre que se hace un mantenimiento del motor también se pinta. Se hace una pintura exterior del motor. Se deja nuevo. ¿Qué tenemos que hacer aquí en este caso para pintar? Limpiar toda la pintura antigua con un cincel, una cuchilla, con otra herramienta que permita sacar toda la pintura, hacer un lijado, de repente un sopleceado acá de la parte exterior, y luego proceder al pintado de preferencia con soplete para que quede la pintura en forma uniforme. Sí, este es para mejorar la ventilación del motor, mejorar la ventilación del motor durante el giro, pero además nos determina también la polaridad de la máquina, ¿no? Nos ayuda a determinar la polaridad de la máquina. La ventilación del motor se realiza mediante el propio ventilador que va en el eje, ¿no? Okay. En esta parte del eje observamos aquí un canal, se llama corta chaveta. Sirve para asegurar la polea. Si el motor tiene una polea, esa polea no debería estar sin la chaveta, por seguridad. Entonces esa chaveta en la parte exterior va a ser sujetada o va a ser fijada mediante un perno. Ese perno se llama prisionero, que va a ajustar la polea justamente en la chaveta. Muy bien. Procedemos entonces al armado del motor. Esto era para ver la polaridad del rotor. ¿Cómo identifico ahí la polaridad? Aquí la polaridad, como ese motor es de 6 polos, aquí ¿cuántos tenemos? 3, 6, 9, ¿no? En 3.